Parece que septiembre se ha convertido en el mes por excelencia para apuntarse a los premios que se van a entregar próximamente. Eso sí, todos estos premios tienen que ver con los podcasts. Mucha atención porque hoy traigo 4 certámenes para apuntar vuestros proyectos antes de que se cierren las convocatorias de dichos premios. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y todos los eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10-15 minutitos en el que te traigo todo esto cada día. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Imagina recorrer Cataluña a través de la búsqueda del Santo Grial. Ahora vamos a mejorar un poquito esa experiencia haciéndolo con un podcast y vamos a subir el listón más todavía escuchando las voces de Paul Monen y Michelle Jenner como protagonistas. Y con las apariciones de Arturo González Campos, Andreu Buenafuente o Javier Sierra interpretándose a sí mismos, entre muchos otros. Dentro de muy poco podrás disfrutar de esta ficción sonora en tu reproductor, pero lo que puedes hacer ahora mismo, y te lo aconsejo antes de que se agoten las entradas, es conseguir tu butaca para la presentación de Greal, el secreto de las 8 llaves, que tendrá lugar el 26 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 7 de la tarde. Entra en podcastgreal.com o revisa las notas de este episodio, que lo voy a dejar muy fácil con un enlace. El mes de septiembre va a ser el mes por excelencia para apuntarse a premios relacionados con los podcasts o con el podcasting. Y es que hoy os traigo ni más ni menos que 4 candidaturas a premios que tenéis que daros prisa en apuntar vuestros podcasts a ellos, porque casi todas se cierran en apenas unos días. Dejadme que repase los premios de la Asociación Podcast, de Asespod, de Podcast Days y de Tracking Bilbao. Ojo, porque muchas de ellas se cierran en nada. El primero de ellos los primeros de ellos son los premios de la Asociación Podcast, que ni más ni menos que traen 10 categorías. Y aquí quiero hacer un pequeño parón porque he estado dentro de la comisión de premios de la Asociación Podcast, pues para llevar a cabo ciertos cambios. Antes había muchas más categorías, se votaba prácticamente de la misma manera, pero bueno, se ha hecho una puesta a punto dentro de estos premios y sobre todo el gran cambio es la reducción del número de categorías. Como veis, son 10 este año. 2 de ellas son el premio Revelación y otro no hay, premios personales a mejor podcaster femenino o masculina, sino que hay solamente el premio al mejor podcast. Y luego las otras 8 son categorías temáticas. Estos premios se dividen en 3 fases, como ya conoceréis muchos de vosotros, si sois socios o simpatizantes. Recordad que haceros simpatizantes de la Asociación Podcast es completamente gratis y socio de la Asociación Podcast cuesta 20 euros al año. Si alguien quiere hacerse socio y quiere usar mi enlace de socio, mi enlace de afiliado, que me lo diga, y yo encantadísimo de la vida. Las inscripciones a estos premios se puede apuntar cualquier persona, que esto hay gente que tiene dudas. Cualquier persona tenga un podcast en castellano o que se haga dentro del territorio español, se puede apuntar. ¿Vale? De todas maneras, que se revise las bases de este año porque han cambiado un poquito, pero es importante recalcar que solamente tiene de fecha límite hasta el próximo día 7 de septiembre. Sábado 7 de septiembre, ¿vale? La votación, en primer lugar, que será la fase 2, la harán simpatizantes y socios, y la fase final, la última fase, donde solamente salen los finalistas, la realizarán los socios de la Asociación Podcast. Se entregarán los premios de esta 14ª edición, si no me equivoco que es, en la gala de premios de la Asociación Podcast que tendrá lugar en las JPod de Valencia durante los próximos 18 y 19 de octubre. Nos vamos al premio de Asespod, en este caso es solo un premio, un podcast ganador, y este premio lo otorga la Asociación de Escuchas de Podcast Asespod. Aquí no apuntas tu podcast como tal, aquí votan los oyentes de podcast. Como oyente de tu propio podcast te puedes apuntar y te puedes votar a ti mismo, vale, pero bueno, se supone que tienes que votar como oyente de podcast y puedes votar desde 1 a 5 podcasts. De todas las votaciones que hagan todos los socios de Asespod, hacerse socios completamente gratis. De hecho, si votaste los años anteriores, ya eres socio de Asespod y puedes realizar una nueva votación, y si no, hacerla por primera vez este año. Puedes votar a 1 a 5 podcasts antes del
bueno, en realidad es el 8 porque es el 7 de septiembre a las 23:59 horas de la noche, pero bueno, como decía, no inscribes tu podcast, sino votas como oyente a 5 podcasts. De ahí saldrán 11 podcasts finalistas y los socios votarán entre esos 11 podcasts para ver cuál es el ganador. El ganador se llevará el premio que se entregará en el evento Cañas y Podcast que se celebrará el próximo 28 de septiembre en Alcobendas, en el evento Cañas y Podcast. Nos vamos a Podcast Days que tiene unos premios también divididos en 6 categorías. La candidatura para estos premios se cierra la noche del 8 de septiembre, si no me equivoco, y los premios los galardones de dichos premios se entregarán el 17 y 18 de octubre en los Podcast Days que se celebrarán en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Nos vamos hasta otro evento que en este caso sí tenéis hasta finales de septiembre para apuntaros. Aquí la fecha de inscripción es un poquito más lejana. Se trata ni más ni menos que el certamen de podcast que organiza Tracking Bilbao, que tiene 2 categorías, una en español y otra en euskera. Si no me equivoco, tienen que ser los que son en castellano, tienen que ser podcasts ubicados en Euskadi. Juraría, no hace mucho que no me leo las bases, pero juraría que sí, que uno es podcast en castellano pero que sea euskera y el otro es directamente podcast en euskera. Y ojo, porque estos premios tienen dotación económica de 1.000 euros cada uno, así que es muy interesante si tienes un podcast en Euskadi o en euskera. Se entregarán los premios en las jornadas de Tracking Bilbao que tendrán lugar entre el 25 y el 30 de noviembre del 2024. Os voy a dejar un enlace tanto a la web de la Asociación Podcast, la de Asespot, la de Podcast Days, la de Tracking Bilbao para que podáis leeros las bases y apuntar a vuestros podcasts o votar a vuestros podcasts favoritos para que formen parte de cada uno de los 2 premios. Recordad que lo importante no es... lo importante, en mi opinión, lo importante es apuntarse a todos los premios para salir en las listas e incluso llegar a la final, y si tenéis una gran comunidad detrás o vuestro podcast es la releche, llevaros el galardón. Pero en este caso, la mera participación ya es un premio, porque vuestro podcast saldrá en todas esas listas de podcast nominados o de podcast finalistas y podéis conseguir oyentes entre toda la gente que acuda a las votaciones para votar o para ver los finalistas. Así que mi recomendación es que si tenéis un podcast y 5 minutos libres, os apuntéis a todos ellos. Si en el caso de que incluso vivís en Euskadi, pues incluso al de Tracking Bilbao. Los otros son a nivel nacional e incluso internacional, así que no tenéis excusa. Recuerda que hoy miércoles lanzaré una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en Twitter, o llámalo X, donde puedes difundir tu podcast y más concretamente el último capítulo que hayas publicado para que nuevos oyentes te descubran. Búscame allí con el usuario @eob y encontrarás la iniciativa bajo el hashtag Hablemos de Podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.